hola, bienvenidos a el segundo episodio de Análisis No Oficial. No voy a decir cómo le decimos la gente de confianza, porque... Quiero que sepan que yo no estaba en la reunión donde decidieron el nombre. Okay, para los que no entienden, agarren la primera palabra de cada Análisis No Oficial. Un programa que se transmite todos los martes y viernes a través del canal de YouTube de Bacanal Nica, únicamente, ya no va a estar ni en Facebook ni en Twitter, solo en el canal, y luego hay una versión solo audio en el podcast, donde se escuchaba el podcast de Bacanal Nica. Esas son las dos formas de consumir esto que estamos haciendo. Mientras volvemos a tener televisión en Nicaragua, que no descarto que algún día volvamos a esos niveles. Esperen sentado. Sí, se tiene que... Digamos que tiene que haber un ordenamiento. Tienen que pasar varias cosas antes de que lleguemos a ese punto. Tienen que pasar varias cosas. En fin, esta semana vamos a de nuevo tener el resumen de Trending con todo lo que más ha leído y visto la gente en Nicaragua de noticias. Pero adelantamos que una de las noticias en este momento más consumida o que más atención ha llamado es el supuesto encarcelamiento del ex comisionado, o bueno, tal vez sigue siendo comisionado, Adolfo Marenco. Lo relevaron de su cargo. Ok. O sea, él ya está relevado del cargo. Okay. Ex comisionado Adolfo Marenco, que supuestamente está en el Chipote. Y para hablar de ello, entrevistamos a Elvira Cuadra, socióloga experta en temas de seguridad, quien ha accedido a conversar con nosotros sobre el tema. Y le hicimos un montón de preguntas y van a escucharlas más adelante. Pero primero, pues como siempre vamos a hablar sobre lo que está pasando en Nicaragua con Trending Nicaragua. Bye. Estas son las noticias más leídas según Trending Nicaragua del martes 17 de enero 2023. La caída del excomisionado general de la policía, Adolfo Marenco, monopoliza la atención de los medios. 100% Noticias confirmó que Marenco se encuentra detenido en una celda de la Dirección de Auxilio Judicial, el Chipote, desde el viernes de la semana pasada. Marenco habría estado recluido en casa por cárcel desde el mes de diciembre. El alto cuadro policial fue director de investigación e inteligencia y pertenecía al círculo íntimo de poder de los Ortega Murillo. Fue separado de su cargo a finales de noviembre del 2022. Fuentes asociadas a la policía revelaron a Confidencial que su detención tuvo lugar para evitar que huyera del país. Otros aseguran que los Ortega Murillo se habrían molestado cuando rechazó pasar al Instituto de Seguridad y Desarrollo Humano que administra las pensiones de la policía. La prensa reporta nuevos detalles sobre la muerte de la nicaragüense Angie Díaz, asesinada por su esposo estadounidense en Texas. Divergente destaca la denuncia de un propagandista cibernético del presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, revelando el funcionamiento de un aparato de propaganda en redes sociales. Lo más visto en YouTube, en BTN en vivo, el Gran Capital se prepara para proteger sus inversiones en la dictadura. En el resumen de 100% Noticias, el exbeisbolista de Grandes Ligas, Ever Cabrera, recae en su lucha contra la adicción. En Contexto, en Café con Voz, se repasa la historia de los pactos de Daniel Ortega. Suscríbanse ya a el newsletter Trending Nicaragua en el canal de YouTube de Bacanal Nica. Y no tienen que darle clic a la campanita. Y para la entrevista del día de hoy tenemos a Elvira Cuadra, yo le digo prima de Atrevido. Ella es socióloga, especialista en temas de seguridad, y accedió muy amablemente a conversar con nosotros sobre la caída en desgracia del comisionado Marenco, Adolfo Marenco, que está actualmente, dicen en el Chipote. No hay manera de comprobarlo en Nicaragua, pues el Estado y en general el gobierno es algo completamente hermético, nadie sabe qué pasa ahí adentro. Pero bueno, es parte de las preguntas que quisiéramos hacerte, que es imposible responder, pero igual te las vamos a hacer para que vos des tu opinión. Te despaché hermoso, como se dice. Hola Elvira, pues gracias por estar con nosotros y bienvenida. Hola Elvira.
Bueno, hola, hola, me da gusto estar de nuevo con ustedes. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué pensás? ¿En realidad será que está preso Adolfo Marenco o es cohecho todo y no es cierto? Bueno, como dice el refrán Nica, cuando el río suena, piedras trae. Y la verdad es que usualmente en estos casos y con los antecedentes que han habido de otros funcionarios públicos, pues entonces todas las señales indican que la noticia tiene altas probabilidades de ser cierta. Aparte de que en ese caso en particular, pues igual ya había un antecedente. Primero el cambio, lo mandaron al ISDU, allí solo le hicieron el nombramiento, pero realmente nunca estuvo, nunca ejerció y está claro de que estaba recluido en su casa sin poder salir a ninguna parte. Entonces, eh, el lugar al final hasta podría ser irrelevante si consideramos que ya sea en su casa o en el chipote, pues está realmente detenido y no se puede mover de ninguna manera. Para, para dimensionar realmente lo que esto significa, Elvira, ¿nos podés dar un poquito los antecedentes de Marenco? ¿Qué representaba él en la policía cuando estaba en funciones? Fíjate que esta detención de Marenco es una detención clave. En primer lugar, porque es el primero de la jefatura de la policía que realmente cae. Eh, y más allá del cargo, de la función que tuviera, ¿verdad? Es decir, desde la función de inteligencia, era realmente una persona del círculo de confianza, del círculo de lealtades de los Ortega Murillo. Además, digo, ¿verdad? Un hombre que tenía una de las funciones más importantes dentro del sistema y de los órganos de represión que han organizado los Ortega Murillo, particularmente de 2018 para acá, y la policía pues ha sido como la pieza clave de toda esa política de represión que se ha promovido o que se ha impuesto sobre toda la sociedad nicaragüense. Entonces, no es cualquier cosa, no es una cosa menor, es realmente una persona clave y revela una serie de cosas. Por ejemplo, revela que el círculo de poder, el círculo más cercano de los Ortega Murillo, tiene fisuras y tiene fisuras importantes. Segundo, que ese esquema de corrupción y de impunidad con el que habían dotado a una gran cantidad de funcionarios públicos, particularmente a los policías, pues se les ha escapado de las manos porque también hay bastantes rumores, bastantes evidencias de que hay una corrupción ya incluso fuera del propio control de los Ortega Murillo. Y lo digo no solo por Marenco, sino también, por ejemplo, por lo que ha sucedido con otros funcionarios del Poder Judicial que han sido señalados, pues, por ellos mismos de actos de corrupción. Y otra cosa bien interesante es que ese círculo de lealtades y de poder no está cimentado ni en coincidencias ideológicas ni políticas, sino que está cimentado sobre la base del interés y el oportunismo. Entonces es un círculo muy voluble, de tal manera que a partir de ahora, ¿verdad? O de recientemente, desde el caso del Poder Judicial y ahora este otro caso de Marenco, pues la desconfianza está generalizada, en primer lugar, ¿verdad? Es decir, todos son sospechosos y todos son susceptibles de ser controlados, vigilados, ¿verdad? De tal manera que ya ninguno de ellos puede dormir tranquilo, definitivamente. Ok, ahí tengo yo una pregunta
que no es necesariamente sobre los hechos, sino una reflexión. He leído los medios y la mayoría hablan de varias fuentes confirmando tanto lo que acabas de decir, que estaba casa por cárcel, como que ahora está en el Chipote. Yo he hablado en en la versión anterior de esto que se llamaba el podcast de Canónica, he hablado sobre cómo ese anillo que tiene Daniel Ortega para mantener a Nicaragua reprimida es en realidad la clave para la solución. Más allá de todos los trabajadores del Estado, todo esto, él lo que hace, lo que le permite mantenerse en el poder es que tiene a estas personas dispuestas a matar en su planilla. Entonces, hablábamos ahorita que no hay tal lealtad, que en realidad es un tema de pesos y centavos, generalizando, porque debe haber gente que tal vez no es necesariamente dinero, pero sí conveniencia, pues. A mí me parece incompatible que todo el mundo sepa que el hombre tiene ya varios meses o por lo menos semanas en casa por cárcel y que ahora está en el Chipote, con esta idea que ese anillo de poder que lo mantiene él en el poder es muy leal, porque no es algo que se sabría, o sea, debería ser nivel familiar, pues, o sea, nosotros no sabemos cuáles de las nueras de Daniel Ortega se quieren ir del país y están en realidad elucubrando para irse, como la que se fue en efecto, o todos esos temas familiares, no lo sabemos porque obviamente la lealtad está para su familia. Yo pensaría que casi en ese mismo nivel, estos líderes de la policía son leales a ellos dos, al nivel de no soltar nada de información. ¿Cómo es entonces posible que sepamos toda esta información? Me parece incompatible ambas cosas. Por ejemplo, esto que acabas de decir de que está a casa por cárcel, ¿es algo que vos lo supiste por tu fuente como socióloga especialista en seguridad, o es algo que también lo viste en los medios, por ejemplo? Mira, en relación con la información, pues es una combinación de ambas, ¿verdad? Y entonces también conociendo cómo operan ellos, entonces uno puede identificar qué es realmente probable que ocurra, ¿verdad? Entonces, bueno, lo vimos en el caso de Amita Granera, ¿verdad? Amita Granera, antes de 2018 ya la tenían encerrada en su casa con una patrulla de policía enfrente y no podía salir, ¿verdad? A menos que le dieran permiso. Y entiendo que es una situación que más o menos se mantiene todavía en los mismos términos, ¿verdad? Entonces, si uno piensa en ese antecedente, pues entonces puede imaginarse que este también es el caso, sobre todo porque Marenco, como dije, es un hombre clave y maneja pues una gran cantidad de información, pero sobre todo información sensible, ¿verdad? De diferente tipo. Lo otro es que Marenco no es el primero. En la policía ya ha habido una serie de deserciones de oficiales, solo que habían sido deserciones de oficiales de nivel intermedio y bajo, ¿verdad? Hablamos, por ejemplo, de aquel jefe de policía de la Segovia que se fue, que se desapareció y que se decía que estaba En en México. Estados Unidos, ajá, en México, y que estaba intentando entrar a Estados Unidos. Y luego han habido varios. Ahora también se habla de que junto con Marenco hay otros detenidos, ¿verdad? Entonces, lo que te revela, por eso decía yo que es bien importante, es que hay una fractura ahí. Ok, pero Eh, eso que acabas de decir a mí me parece más razonable, que él no sea el único, que hayan 10 policías. Por eso yo siempre he escuchado, y me ha parecido lo lógico,
que hay un montón de policías que están o presos o reprimidos o casa por cárcel o que Luis Cañas les tiene el pasaporte, que no los deja salir, ese tipo de cosas, y que no sepamos, porque de nuevo, este es el círculo duro, pues, este es la gente que no suelta nada y que sabe si alguien viene y canta. Pero, bueno, tal vez esto conecta con la inquietud de Manuel, Elvira. ¿Qué le dice a los altos mandos de la policía y a los empleados públicos de confianza de mayor nivel que algo como esto le pueda pasar a Marenco? Porque yo me imagino que en parte el que se filtre esa información es, digamos, como un mecanismo de defensa de la gente, pues, o un desahogo. Viene, me imagino, de los mismos cuadros de la policía, pues, de la gente que está conectada con ellos. Pero ¿qué crees vos? ¿Cómo afecta, digamos, el estado de ánimo de los adeptos a la dictadura a este tipo de situaciones? Bueno, es que yo en el comentario inicial decía, ¿verdad?, de que esto pone de relieve que todos son susceptibles de ser vigilados, todos son sospechosos y todos son susceptibles de que les pase lo mismo. Entonces, ya el temor está generalizado y alcanza desde el nivel más alto hasta el nivel más bajo, ¿verdad? Porque vamos a suponer que sea cierto, entonces si se lo están haciendo a Marenco, que no le van a hacer, digamos, a los demás, ¿verdad? Es decir, ese es el punto y por eso decía yo, ya nadie de ellos va a dormir tranquilo, porque además, ¿cuáles son realmente los límites de portarse bien, entre comillas, para ello y cuando traspasas la línea de lo aceptable entre ellos? Eso no lo sabes, porque como digo, como es un sistema que está basado en la corrupción y en la impunidad, entonces, ¿hasta dónde tenés permiso de, ¿verdad?, hacer o no hacer? Entonces, realmente están metidos en unas arenas movedizas, pues, ¿verdad? Donde ya no saben qué dirección pueden tomar, ni qué tanto se pueden hundir. Ese para mí es uno de los puntos más reveladores de esta situación de Marenco. Ahora bien, ese es un sistema y un tipo de prácticas que se alimentó desde muy temprano en esos círculos y en esos anillos de poder, desde los más exteriores hasta los más cercanos. ¿Por qué? Porque sencillamente eh, el método, la forma en que Daniel Ortega y Rosario Murillo han llegado a controlar tanto al partido, llámese FCLN, como a la policía, por ejemplo, fue a través de un proceso de cooptación, de prebendas, abriendo la gasa para que participaran en actividades corruptas o en actos de corrupción, en enriquecimientos, tráficos de influencias, etcétera. Entonces, por eso digo, allí no, el pegamento no es ideológico ni político. Hay algunos que son simpatizantes, que están fanatizados, pero el pegamento principal es un pegamento que tiene que ver con el interés, el oportunismo, y entonces eso se vuelve muy voluble. En el momento en que el zapato ya te incomoda, entonces ya es más complicado mantener ese esquema, ¿verdad? Yo me puedo identificar con ese sentimiento, porque yo cuando salí corriendo de Nicaragua fue precisamente el factor de imposible de adivinar lo que va a suceder. ¿Cómo es que se llama eso? De... Y ahí, Juan Carlos, andas lento hoy. Estás en silencio. Estás en silencio. Estás en silencio. No se Perdón, ¿ahora? Ahora sí. Ok, perdón, es que el perro estaba ladrando, entonces quito y pongo el micrófono y ya me enredé. Ok. Incertidumbre. Incertidumbre es la palabra. Incertidumbre. El nivel de... eso es quizá
el superpoder de Daniel Ortega y su cartel, para llamarle de alguna manera. La incertidumbre. El poder dominar, el poder navegar esa incertidumbre a niveles donde nunca sabes qué va a pasar. Yo recuerdo en el 2019 que nadie se imaginaba que de pronto iba a echar preso a toda la plana mayor de la Alianza y de Unidad Sur y Blanco. O sea, es más, uno pensaba que eso no iba a suceder, así como hace un año, nadie se imaginaba que hoy el obispo Rolando Álvarez iba a estar preso. Nadie se lo imaginaba. Y casi una decena de sacerdotes están detenidos. Sí, casualmente, muchos de ellos precisamente salieron del país al darse cuenta que eso era parte, o sea, estaba en el juego, pues ya era parte del juego poder caer preso con Daniel Ortega. Entonces, esa incertidumbre es para ellos un arma súper valiosa y que ahora esté cayendo, pues primero fue el Chino Enoc, después fue este señor de Rivas, que salió y entró, o sea que hay todavía posibilidad de la redención, el de la Corte Suprema, que todavía en la Corte Suprema cuando sucedió yo dije, ok, esto no es la gente más leal a Daniel Ortega, pues. Donde nunca puede suceder es en la policía y sobre todo entre los comisionados, porque esa es la gente más a morir, literalmente a morir con el comandante. Y está sucediendo, o por lo menos asumimos que está sucediendo. Ahora bien, qué extraño debe ser para esta persona estar en el chipote con todos los presos políticos que ha venido acumulando Daniel Ortega en los últimos 2 años. Bueno, sí, 2 años porque los otros ya están en la modelo. Estará en una misma celda con, no sé, un Félix Maradiaga, un Juan Sebastián Chamorro. Mira, está por verse en qué termina esto de Marenco, porque acordate que la magistrada de la Corte Suprema, Ileana Pérez, también pasó una temporada, pasó unos días, un fin de semana en el Chipote, y a la semana siguiente apareció de vuelta en la Corte y siguió en su cargo, pues entonces... No en su cargo, no, pero sí en la Corte. Todavía es magistrada. Ok. Todavía es magistrada. Eso no lo sabía. No hubo una democión, creo yo, formalmente. Ok, Bueno, ahora bien. no es extraño que aparezcan desmintiendo estas noticias que han estado circulando, ¿verdad? Y que aparezca él mismo desmintiéndolas, porque, es decir, la ampliación que esto se riegue, esta noticia, realmente tiene un impacto fuerte dentro de la policía, tiene un impacto fuerte también dentro del resto de los órganos de esa política de represión que están imponiendo sobre Nicaragua, pero tiene también un impacto sobre el resto de la ciudadanía, no solo en términos de generar temor por un lado, pero también de revelar que es que ese círculo de poder está en crisis y que está en una crisis seria, porque, insisto, ¿verdad? Marenco es una persona que estaba en el más alto nivel, en el círculo más cercano, ¿verdad? Esa es mi siguiente Entonces, pregunta. sí. Si es mentira que lo tienen en el chipote y en realidad se le escabulló a Luis Caña y está ahorita en Costa Rica buscando cómo ir a Estados Unidos, pongámonos a elucubrar qué puede cantar esta persona, no sé, en Costa Rica, en Estados Unidos, en cualquier país donde le den el beneficio del asilo a cambio de pues denunciar todas las crímenes comunes y de lesa humanidad que ha cometido él y sus patrones. Pues, ¿qué tanto puede saber este excomisionado que pueda ser peligroso para ellos? A ver, de entrada, ¿sabe dónde están todos los cuerpos enterrados? Pues, o sea, ¿qué papel fungió él en la represión de 2018? Bueno, es que allí, pues, él no era el único, pero era parte de un grupo de personas que planificaban, organizaban y dirigían, ¿verdad? Las acciones de represión hasta el día que dejó su cargo.
Una de las funciones principales de Marenco era asegurar el tema de la vigilancia política. Esa que facilitó, por ejemplo, capturas de personas, detenciones de personas desde 2018, buscar las supuestas evidencias de los juicios con los que se han justificado esos encarcelamientos, aparte de una gran cantidad de cosas más que ni siquiera creo que podemos imaginar en este momento, porque pues los detalles son, pues no, sencillamente no los conocemos, ¿verdad? Pero Marenco es alguien que sabe quién, cuándo y cómo se tomaron las decisiones más importantes de la represión desde 2018 hasta la fecha. Ahora, yo te diría que formalmente, en principio, lo que más le interesaría a Estados Unidos es información que tenga que ver con delitos que afecten al orden interno de Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos no va a abrir una causa por crímenes de lesa humanidad que Daniel Ortega haya cometido contra los nicaragüenses, pero sí puede estar interesado en abrir una causa si hay alguna red de narcotráfico que llevaba droga a Estados Unidos y en ese sentido, o lavado de activos, pues que no sé si este señor Marenco sabrá de esas cosas, pues, pero en principio yo creo que eso es lo que más le interesa. De manera simplista, digamos que hay los que ven los reales, otros que ven la fuerza, el músculo, como le llama la mafia. Este era de los que veía el músculo, pues no era de los que veía los reales. No necesariamente, pero también parte de... A ver, es que dentro de la policía hay un subdirector que se encarga de toda la parte de inteligencia e investigación. Marenco era ese, ¿verdad? Ya. Entonces, por ejemplo, lo que él atendía como subdirector estaba seguramente relacionado, por ejemplo, con la dirección antidrogas en la policía. Entonces probablemente tiene información sobre casos sensibles vinculados con crimen organizado, particularmente narcotráfico transnacional, ¿verdad? Entonces, entonces, por eso es que él es una persona clave, porque no es el subdirector que andaba en las calles patrullando y dándole órdenes a los antimotines. Era el que garantizaba, ¿verdad?, la vigilancia Era y el la que, investigación, era ¿sí? el que Y no sabía qué solo, carteles estaban en Nicaragua, por dónde sí, pasaban, cómo lo hacían. Era esa persona, era el encargado sí, de estar al tanto. aparte de la vigilancia política, que Ujú. también era algo que él manejaba, ¿verdad? Digamos que ese Entonces, era extracurricular, porque no estaba en la descripción de su cargo. Él en el día era el encargado de los narcos y en la noche era el encargado de los enemigos del comandante, como pues para imaginármelo de una manera simplista, pues. bueno, sí, se podría imaginar de esa forma, efectivamente. Entonces sí, realmente, si se confirma plenamente esa noticia, estamos hablando de un, de una De un fisura aliado, fuerte. de un aliado Sí, fuerte del comandante, ok. sí, Ahora, Elvira, Confidencial presenta las versiones de dos personas ¿De que por piden qué? el anonimato y que básicamente se locura sobre la razón detrás de esa detención. Una de ellas dice que tiene que ver con que él no quiso aceptar el cargo que le estaban dando en el Instituto de Previsión Militar y que más bien quería dedicarse a negocios que había desarrollado a la sombra del gobierno sin autorización. O sea que de ahí podemos presumir que hay negocios que se desarrollan con autorización. Y la otra versión dice que él estaba tratando de irse de Nicaragua, pero pues no hay más que eso. ¿Hace diferencia que sea por una razón o por otra? bueno, es que ya para ello, me refiero a los Ortega Murillo, no importa la razón, es sencillamente que ya había perdido la confianza
que ya se había colocado fuera del límite que ellos mismos han establecido, ¿verdad? Que estuviera haciendo negocios sin su permiso o que estuviera pensando irse de Nicaragua, pues para todos los efectos, aunque pienso yo que desde su perspectiva es más grave que estuviera pensando irse de Nicaragua a que estuviera haciendo negocios sin su permiso. Ujú. Ok. Yo pienso que puede estar relacionado con lo primero porque hay otros oficiales de policía, otros jefes intermedios que también se dice que están detenidos. Entonces eso hace suponer que estaban hablando como de una De red retirarse. interna, como de ¿Y una será red que, interna. y será que podemos saber cuál es en primicia ese otro comisionado que está ahorita preso? Porque igual, de todos modos, no hay manera de comprobarlo. Yo no entiendo por qué hay, pero bueno, tenés, No, bueno, pues, se han mencionado dos nombres junto con el de Marenco. Uno ¿cuál? es el de Justo Pastor Urbina, creo que es el apellido, y el otro es el jefe del Triángulo de las Minas, Ujú. del Eso sí he Triángulo escuchado. Minero. Entonces se están hablando, se habla de esos dos. Entonces, por eso digo, si se confirman esas noticias, pues entonces yo supondría que está más bien relacionado con la primera hipótesis que tiene que ver con el asunto de los negocios no autorizados. Ok. Para mí, incluso es más alegre que las noticias de las sanciones, porque esta es la solución. O sea, que este grupo de poder, este anillo de poder de Daniel Ortega se descalabre, es la solución. Daniel Ortega por su cuenta no se va a mantener Sí, en el pero poder. el descalabro es relativo, pues mientras no veas que otros cuadros reaccionan de alguna manera pública, pues porque siempre detrás de Marenco ya nombraron a otra persona, pues o sea, No, eh, ya lo, lo tenía que, lo, varias que, lo, semanas de que, estar otra lo que a persona. mí me quita cualquier optimismo tiene que ver con la idea de que detrás de Marenco hay 20, 30 personas que están dispuestas a hacer el mismo papel con tal de tener su turno, digamos, en la tómbola Exacto. del comandante y la compañera, pues. Ok. Bueno, ¿Tenés algún mensaje? yo creo que a estas alturas es eso de querer, habría que verlo, ¿verdad? El asunto es que ellos están, por eso decía, están atrapados en sus propias arenas movedizas, porque están casi que en una situación de que si te corres te tiro y si te quedas te mato, porque el nivel de amenaza y de extorsión que tienen de parte de los propios Ortega Murillo, que es obvio que también tienen montada su propia policía política, les está llegando a ellos. Y por eso, ¿verdad? Repito, a partir de ahora, bueno, ya hace días, ya ninguno de ellos duerme tranquilo, porque sabe que en cualquier momento les puede tocar, ¿verdad? Los pueden llegar a traer, como les pasó, por ejemplo, a los de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Que de repente se vieron y estaban en el chipote y de ahí no Sí, han hombre, salido. no seas pesimista, Juan Carlos. Es una buena noticia. No, Ok, ok, estamos hablando de la vamos, mejor vamos, noticia en vamos a, mucho tiempo. vamos a calentar el arroz con pollo, pues, para Vamos a celebrar. calentarlo. Vamos a comenzar a dar arroz con pollo también para las encarcelaciones de comisionados de la policía. Muchas gracias, Elvira, por responder todas nuestras preguntas sobre un tema que de nuevo no hay manera de comprobar, así que estamos aquí hablando sobre los supuestos, sobre lo que está pasando en la policía de Nicaragua. Bueno, gracias a ustedes, me alegro nuevamente de encontrarlos y siempre pues en medio de estas conversaciones. Hasta luego. Gracias, pues esperamos verte de nuevo pronto. Saludos. Bueno, saludos. Bueno, y en el segmento del final de este prestigioso programa de televisión que no se puede transmitir en televisión, Detalles, ¿no? ¿Por qué te enfocas en esos detalles? tenemos recomendación de cómo llamarlo. Alguien que escucha y Uno de escuchaba nuestros, nuestro podcast. uno de nuestros cuatro escuchas. Uno de ellos ha votado por Ni Fu Ni Fa,
Como la payasita. Como Sí. No sé quién es la payasita, pero debe ser La alguien de payasita mi- de Funifama era como cuando la gente, cuando Pipo te decía que tenía la agenda llena, ibas a Ajá. contratar a la payasita de Funifama. Oh, no sabía. Yo nunca contraté a Pipo. Soy muy Te, cap- pobre te, para te Pipo. capeaste de esa Sí, etapa. contrataba a los más, esos que cobran el plato de comida al final del bacanal y ya con eso se dan por pagados. Y sepan que en esa época Manuel no tenía hijos, contrataba payasos para sus cumpleaños. Sí, era la atracción, así lograba que llegara gente a mi cumpleaños. Pero bueno, no, en este segmento vamos a hablar esta vez sobre una nueva, Sobre vamos a hablar de música, Rocknica, sobre rock, Rocknica, sobre rock. Rocknica. Vamos a hablar sobre la nueva rola, esta sí es la nueva rola de Ciclo. Rola. Aparentemente Ciclo es propiedad de Juan Carlos Ortega Murillo, porque Espérate, él... primero explicarle a la gente qué es Ciclo, porque tampoco es, Ok, no es, había un grupo en los 90, no no es sé la cuándo. nueva, no es la nueva compañía, o cómo se llama la otra, el otro grupo que está de moda ahora, que a vos te gusta, Costa Azul. No es Ah, ok, Costa sí, Azul. no es Costa Azul, no, para No es nada. Costa Azul, no es Estamos Costa hablando Azul. de modestias 1000 vistas en YouTube. Cuidado, este programa tiene más que eso. Es un grupo de rock español, propiedad de Juan Carlos Ortega Murillo, en donde él canta y es el dueño y el patrón y tiene 2 empleados. Bueno, no, estoy siendo un poquito... Tiene dos compañeros de banda, y Así entonces, es, tiene a Vicentios y a El Chipi. Son rockeros de mucho, ¿cómo decirle? Mucho currículum en el rock nica. Y bueno, él con ellos dos hace Ciclo de Luna, que ha pasado por varios nombres y ahora se llama solamente Ciclo. Y ha publicado algunas canciones nuevas y entre ellas está una que se llama Urge la Paz. urge la paz. Y de eso vamos a hablar hoy sin haberla escuchado una sola vez, porque no voy a contribuir a que esta obra maestra del rock irónico tenga más vistas. Óyeme, si, Entonces, si el autor no está consciente de la ironía, ¿podemos decir que es rock irónico? ok, buena pregunta. Él, asumo, escribió Urge la Paz, y en realidad es irrelevante porque él participa en la interpretación de la canción, en donde el hijo del principal dictador que ha tenido Nicaragua en su historia habla sobre que Nicaragua, o bueno, él dice que urge la paz. Pero lo más irónico no es ni siquiera eso. Lo más irónico es que el grupo, compuesto de nuevo por 3 integrantes, de los cuales solo él está en Nicaragua. Los Los otros otros dos, dos participan en el videoclip a través de Zoom. Saludos desde Girona, Cataluña. Ahora vamos a hacer la canción Urge la Paz. Espero que les guste. sí, porque muy consciente de lo que está pasando en Nicaragua y que nadie quiere, ya sea por razones económicas o razones de represión, Se nadie fueron de quiere estar en Nicaragua, Nicaragua. se fueron de Nicaragua, como todo mundo se ha ido, bueno, por lo menos 1/3 de Nicaragua se ha ido. Así que, Eh, mira, es lo mismo. Dos, no más. 2/3 de Ciclo se en el fueron de caso, Nicaragua. sí, en el caso del grupo Ciclo es todavía mayor la migración, porque 2 integrantes, o sea, 2/3 del grupo, están en España y México. Así Eh, que, esto es pero, relevante, esto es pero en están sí conscientes mismo, de que urge la paz. así, esto en sí mismo es quizás lo más significativo de la canción, que para nada es intencionalmente irónico, como decís vos, pero que al verla, escucharla y ver estoy viendo ahorita, vos lo vas a poner Lo en este estás viendo momento. en tiempo real. Estoy Y en mute. conociendo, En mute. sí, en mute, estoy viendo cómo ellos están cantándole a la paz en Nicaragua, pues, y mientras Bueno, Juan tal Carlos vez hace también están pidiendo paz en México y en España. tal vez. Sí, no, buen En todos los punto. países del mundo urge la paz, muchachos. Así es. Como en Nicaragua, que es el discurso de los padres de este señor, que en Nicaragua hay paz desde el 2018 gracias a
los paramilitares y a la policía sandinista y a todo eso que... Mira, tal vez deberíamos de oír la canción porque tal vez es el coro. Urge la paz. Le voy a decir a mi papá. Voy a convencer a mi mamá que deje de ser, que deje sus feos modos y que se convierta en la paz. No, estoy seguro que no. Esta gente está clara que esta bonanza en la vida, esta vida de millonario y de leyenda y de, ¿cómo se llama? Moisés, ¿qué nivel de religiosidad en mi vida? De profeta, esta vida de profeta en la tierra solo es posible si papi y mami son dictadores en Nicaragua. Entonces, yo no creo que él quiera cambiar esa situación en Nicaragua. Los otros dos, otra historia, estoy seguro que quisieran volver, pero pues... Seguro, seguro. Bueno, no, yo sí, yo fíjate que eso sí pienso. La mayoría de los nicaragüenses que estamos fuera, todos queremos volver, porque si bien siempre ha habido migración en Nicaragua y siempre ha habido gente que la ha pasado mal en Nicaragua, digamos que de la clase media para arriba, es más, de la clase baja alta para arriba, todo el mundo disfruta Nicaragua porque es un país hasta cierto punto que funciona muy bien para ser un país pobre. Pues, o sea, siempre habían altos índices de felicidad, a pesar de que siempre estábamos en el último lugar de pobreza. De pobreza en el continente. Entonces, Nicaragua tiene esa rara combinación en donde, a pesar de todas estas cosas horribles, apellidada, la gente está conforme. La gente quiere volver. No sé, yo quiero volver. Yo soy feliz en Nicaragua. No sé si eso es bueno, pero bueno. Ok, ese es el fin del programa de hoy. Yo insisto en llamarle la hora del chingaste, pero dicen que otro más ya usó esa hora. Ahí tenés problemas de copyright, maje. Ok, la última oída. Mirada, porque lo ven en YouTube, Ok, la última mirada, no puede ser la última mirada. Entonces, le quitamos el news. Ajá, es como eso, separaciones entre socios donde solo le cambian una letra y ya es válido. Ok, ese es el episodio de hoy. Los esperamos entonces el viernes, creo. Estoy casi seguro. Creo. Tenés que proyectar un poquito de seguridad, maje. No, entonces el viernes, sin duda, vamos a ver, ¿no? Sí, no, estoy súper... Cambia tu actitud. Sí, estoy molestando. Entonces, el día de hoy es martes y el otro episodio se libera los viernes. Entonces, martes y viernes van a tener uno de estos análisis no oficiales. Muchas gracias por escucharnos, vernos, compartirnos y nos vemos la próxima semana. Bye.